Puedes tomar tu asiento. Le doy la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, siéntanse como en casa. Mientras cantábamos el primer tema, el Señor me recordó un pasaje que vimos con los hombres. Dice en Isaías 56:7. Dice: yo los llevaré a mi monte santo, para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que si vos hoy estás acá, es porque el Señor te trajo. Y te trajo con un propósito, que es alegrar tu corazón. Alegrar tu corazón. Así que yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos una vez más. Poné tu mano ahí en tu corazón. Yo no sé cómo viniste hoy, cómo estás, pero quiero que recibas esta palabra. El Señor te trajo a este lugar para que vos seas transformado, para que salgas ahora con un corazón alegre. Alegre porque tuviste tu encuentro con Jesús. Alegre porque no importa cómo viniste, sino lo que importa es lo que el Señor hace en tu corazón. Tal vez tuviste una semana complicada, tal vez estás pasando un tiempo complicado. Bueno, en este lugar, lo que se dice casa de Dios, este templo, pero no estas paredes, sino ahí donde vos tenés tu mano, en tu corazón. Ese es el templo donde Jesús quiere habitar. Y ahí es donde Jesús quiere transformar ese corazón. Ese corazón que tal vez está con dolor, con angustia, quebrantado, pero el Señor lo quiere sanar. Así que esto tiene que ver con la cena del Señor, porque la cena del Señor es para que podamos participar todos juntos, en comunidad. No importa cómo viniste, sino lo que importa es lo que Cristo hizo por tu vida. Él vino para morir por vos. Esa es la Pascua. Es Cristo viniendo como ese cordero para ser sacrificado, para poder pagar ese precio que vos no podías pagar. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda pagar ese precio de haber pecado. No hay nada. Solo Cristo pudo venir. Él siendo Dios, Él siendo eterno, tuvo que hacerse hombre para morir. Pero Él, siendo Dios, solamente Él pudo pagar ese precio en la cruz. Así que yo quiero orar por tu vida en esta mañana para poder participar de la cena. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, vos conocés estos corazones. Vos conocés, Señor, lo que están pensando. Vos conocés cómo han venido en esta mañana. Lo que sí, Señor, hoy nos queda claro es que vos nos trajiste a este lugar. No fue la esposa, no fue el esposo, no fue la mamá o el papá. Vos hiciste que hoy estén acá en este lugar. Por eso, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús,
Señor, que hagas esta obra, que transformes estos corazones. Señor, que salgan ahora con un corazón alegre, que salgan ahora con un corazón vivo, lleno de alegría, lleno de gozo y sobre todo, Señor, lleno de paz, porque entienden el sacrificio que vos hiciste por ellos. Entienden, Señor, que vos viniste y moriste en aquella cruz, nada más que porque lo amás, la amás. No hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer. No hay bueno ni aun uno, Señor, dice tu palabra. Así que, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy venimos una vez más a celebrar esta cena, recordando ese sacrificio en la cruz. Por eso honramos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que abramos Primera de Corintios capítulo 1. Versículos 22 y 23. Primera de Corintios 1, 22 y 23. Dice, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Y dice el versículo 24, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Estaba leyendo en la semana cómo era la crucifixión de una persona y cómo después que se terminaron de hacer estas crucifixiones a lo largo del tiempo, cómo diferentes pintores iban describiendo estas imágenes. Y se dice que después por los hallazgos que hay, que esas imágenes de esos pintores distan mucho de la realidad, son muy suaves, son muy leves, es más profundo de lo que esa pintura nos puede reflejar. Se dice que la persona que iba a ser crucificada era muy humillada porque primero la desnudaban completamente. Ya ahí los pintores, para no reflejar eso, les ponían ropa a los que iban a ser crucificados, pero no solo eran humillados porque estaban desnudos delante de toda la gente, sino que dice que tenían unas bolas de hierro, 5 más o menos por palo, atadas con una cuerda, y en esas bolas de hierro había clavos, un clavo al lado de otro, y le daban de golpes a la persona que iba a ser crucificada a tal punto que el clavo entraba en el cuerpo y rompía. Y ahí rompía fibra, rompía músculo, rompía todo. Pero no podían golpear demasiado porque se podían llegar a morir. Entonces tenían que golpearlos de tal manera que puedan desangrarse, pero no tanto como para no llegar a la cruz. Y que sea tan doloroso como para que pueda resistir después ahí en la cruz. No solo eso, sino que cuando ya estaba crucificado tenía un clavo en los pies, que la persona no podía pararse, pero al mismo tiempo tenía clavos en las manos que hacía que si se
dejaba caer para que no le duelan tanto los pies, empezaba a ahogarse con la misma sangre en los pulmones. Entonces tenía que pararse, erguirse sobre ese clavo. Entonces no se sabe cuál era el mayor dolor, si el de las manos, el de los pies o el ahogarse. Y un crucificado duraba así varios días. Varios días tenía que soportar eso. Así que cuando Pablo habla y dice, yo predico a Cristo y a este crucificado, claro, no es algo que nos agrade vivir, no es algo que lo podamos realmente imaginar. Queda como en las películas o en las pinturas, algo que cualquiera lo podría llegar a hacer. Ahora, imagínense si ustedes tienen que hacer ese acta de defunción y ustedes están ahí para firmar. Bueno, en este día se da acto a la muerte de Jesús de Nazaret y murió por... ¿Qué pondrías ahí? ¿Qué firmarías vos? Personal. Murió por mí, murió por mis pecados. Murió porque en realidad yo merecía estar ahí. Yo tendría que haber padecido todo eso. Pero Él me ama tanto, 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 que Él dijo, no quiero que estés vos, quiero estar yo. Yo soy el único que puede pagar. Así que nos corrió a todos, a cada uno de los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Y dijo, yo voy a ir ahí a la cruz. Qué importante que es predicar a Cristo y a este crucificado. Hoy veíamos a la mañana qué importante que es predicar, porque un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Va a llegar un día donde ya no vamos a estar más acá. Y Él nos va a llevar a su eterna presencia. Y ahí se van a quedar esas personas que lo rechazaron. Entonces, qué importante que es predicar a Cristo y a este crucificado. Qué valor que tiene este acto que vamos a celebrar en esta mañana. Vamos a celebrar que Él murió, que ese cuerpo, que esos latigazos, que esa carne que se desprendía, hoy representa este pan. Este pan. Así que cuando hoy estemos pasando a repartir esta copa y este pan, que podamos mirar y decir, Señor, yo ahora voy a comer un pedacito de tu cuerpo, me voy a alimentar. Y ahí es donde el Señor nos va a transformar, ahí es donde el Señor nos va a dar esta alegría, entendiendo que ya no somos nosotros, que ahora es Él, y que Él me hace crecer, y Él es el que me transforma diariamente. No hay acto que yo pueda hacer, no hay fuerza humana que yo pueda hacer para transformar mi vida. Lo único es recibirlo a Él, recibirlo como Señor y Salvador. Amén. Así que yo le voy a pedir a Fabián, le voy a pedir a Robert, a Dani y a Samuel que estén pasando mientras vamos cantando el segundo tema que estábamos cantando antes. Yo te invito a que cuando tengas tu pan y tu copa, puedas cerrar tus ojos y que puedas reflexionar sobre Cristo y Cristo en la cruz.
Solo teniendo a Cristo en nuestro corazón es donde ese velo se rompió. Y ahí es donde ahora todos nosotros podemos entrar a su presencia. El misterio de su gloria revelado en su amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre que podía haber ido a esa cruz. Solo Jesús. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice que la noche estaban cenando, Jesús levantó el pan, símbolo de su cuerpo, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo quiero que en esta mañana vos puedas decir tu nombre ahí, que por tu nombre fue partido. Él vino a esa cruz a partir su cuerpo por tu vida, nada más que porque te ama, nada más ni nada menos. Así que levantó ese pan y dio gracias, y por eso, Señor, en esta mañana nosotros también te damos gracias. Gracias, Señor, gracias por tu cuerpo partido, por tu cuerpo humillado, Señor, por tu cuerpo quebrantado por cada uno de nosotros. Simplemente, Señor, porque nos amás, porque nos ves con ojos de amor. No ves, Señor, nuestro quebranto, no ves, Señor, nuestro pecado, no ves lo malos que podemos ser. Solo nos ves con amor de ojos de amor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por este regalo inmerecido. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo partido, Señor. Por eso hoy, cada uno de nosotros en este lugar que vos nos trajiste para que podamos recibir esta palabra, Señor, podamos participar ahora con este pedacito de pan en nuestras manos representando a tu cuerpo, para que nos llenes de gozo, que nos llenes de alegría, que nos transformes, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre que tiene poder para transformar vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Puedes participar.
Y de la misma manera dice que levantó la copa, símbolo de su sangre derramada por cada uno de nosotros. Sangre que limpia, sangre que saca todas esas inmundicias que hay en nosotros. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te invito a que puedas levantar esta copa cuando Jesús agradece. También nosotros poder ser agradecidos, decir gracias, Señor, porque no solo me perdonás, no solo diste tu vida por mí, sino que también me limpiás, Señor. Me limpiás de toda maldad. Tu sangre, Señor, me limpia. Tu sangre, símbolo de vida y vida en abundancia. Señor, ahora entra en mi cuerpo, transformando, para poder, Señor, llevar tu palabra, pero ahora con vida, con gozo, con alegría, con esperanza, Señor. Padre, no dejes, Señor, que lo que vos limpiaste venga alguien y diga que sigue inmundo. No lo permitas, Señor. Por eso levantamos esta copa, Señor, entendiendo que vos hiciste ese sacrificio, que yo ya no lo tengo que hacer, que lo único que tengo que hacer, Señor, es entrar a tu presencia confiadamente por ese sacrificio tuyo y confesar mis pecados. Tu sangre, Señor, hace el resto. Tu sangre es la que nos limpia, es la que nos transforma, es la que cuando salimos de ese lugar, ahora, Señor, salimos con vida en abundancia. Por eso te damos gracias, Jesús. Podemos participar de esta copa. Señor, y te rogamos que sigas tocando nuestros corazones. Señor, queremos seguir adorándote, seguir alabando tu nombre. También, Señor, queremos escuchar esta palabra transformadora, Señor, de nuestras vidas. Te agradecemos, te bendecimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
Gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Incomparable es tu nombre, oh Rey. Te alabamos, Señor, en esta mañana preciosa. Bendecimos tu santo nombre porque solo tu nombre es sobre todo nombre. Y en tu nombre se sujetan todo poderío, toda potestad, todo principado, todo se sujeta a tu nombre, Jesús. Tuyo es el reino y tuya es la gloria. Todo para ti, Jesús, en esta mañana. Te damos gloria, te damos gracias, 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 gracias. Gracias, Padre Santo, en esta mañana. Oh, querido Dios, amado Padre, anhelamos escuchar tu voz una vez más, Señor. Sujetamos todos nuestros pensamientos, nuestras emociones. Dejamos todo afán, toda preocupación en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es la que transforma. Tu Espíritu Santo en nosotros. Tú eres nuestro alfarero, tú eres nuestro Dios. En ti esperamos, Señor, en ti esperamos, en ti nos movemos. Espíritu Santo de Dios, oh Señor, en esta mañana sea quebrantada toda mentira de Satanás, todo lo que el enemigo ha querido hacer, trayendo distracción, trayendo molestia, trayendo enemistades, pleitos, peleas. Señor, en esta hora, en cada hogar, ministra, Señor, a través, Señor, de cada uno de los que aquí estamos representados. Señor, con temor y temblor, cuidamos nuestra salvación. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y solo por tu gracia y solo por tu amor, solo por tu sacrificio y tu obra, hoy estamos reconciliados contigo, Señor. Escuchamos, Señor, atentamente. Prepara nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Mis amados, pueden pasar tranquilamente a tomar sus asientos. Gloria a Dios. Esta mañana ha sido una mañana un poco, quizás, esto cuando uno viene de repente, ¿no? Y está ahí preparándose para entrar. Y de una manera u otra, como entras a tu casa seguramente cuando vas a tu casa que volvés del trabajo o cuando llegamos del colegio, de la facultad y de pronto asaltan cosas, aparecen situaciones y uno dice, wow, Señor, wow. Pero en esta mañana queremos darle toda la gloria a nuestro Señor, amén. ¿Cómo estás, mi amado, mi amada? Mira al que tienes al lado y di, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con frío? No. Bueno, hace mucho que el pastor no me invitaba a traer una enseñanza. Yo soy muy cuidadosa en esto de la cuestión de la predicación y realmente quiero compartirte una enseñanza en esta mañana, amén. Quiero traer esta palabra que el Señor ha tratado en un corazón dispuesto a escuchar y dispuesto a ser transformado. Creo que en esta mañana la palabra transformación es algo que venimos escuchando
desde muy temprano. Y quiero que abras tu Biblia en el libro, en la carta de el apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a trabajar un poquitito ahí. Es mayoritariamente capítulo 1. En algunos momentos vamos a pasar probablemente un poquito más adelante, pero es el capítulo 1 de Colosenses. Es importante que tengas en cuenta que cuando traes la Biblia, por ahí está bueno que traigas una virome, un resaltador, un anotador, porque por ahí hay cosas que van apareciendo y son interesantes para que subrayes, para que lo tengas en cuenta para poder volver a verlo en la semana. Amén. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Gloria a Dios. El Señor se complace y se agrada de tener personas que hoy han apartado el día para poder estar aquí en su casa. Y quería comenzar haciendo una breve introducción de esta enseñanza. Y el título que he puesto a la misma se llama Crecer y vivir dignamente. Crecer y vivir dignamente. Y cuando empezamos a relacionarnos, empezamos a caminar en los caminos del Señor, nosotros vamos teniendo diferentes relaciones y nos vamos conociendo unos a otros. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, en el caso nuestro que salimos de un lugar, de la iglesia madre, como le decimos nosotros, de otra casa espiritual allí en el barrio de Saavedra, después de 15 años de haber congregado allí, y de pronto empezamos a preguntar por cómo están estos creyentes, estos que habían caminado con nosotros en algún momento, y además queremos preguntar cómo está su fe. Muchas veces se lo tenemos que preguntar a personas que están o han estado cerca de ellos, y a veces pueden contarnos cosas que nos alegran el corazón, pero en muchas ocasiones pueden ser cosas que nos dan pesar. Y en este tiempo, muchas veces, nosotros hemos sido como esposos al caminar juntos en el camino del Señor, porque Dios nos llama al ministerio. Prontamente estábamos juntos. Algunos conocen nuestra historia de vida, nuestro testimonio. Empiezo yo a ir a una de las llamadas células y a la semana cae mi esposo a la célula. Pero en realidad pasaron cosas en el proceso que Dios fue acelerando en nosotros. Y hace más, ya 18 años, que el Señor nos llamó a sus caminos. Y muchas veces nos hemos encontrado con personas que han estado discipulándonos en ese tiempo. Así han sido pastores que yo muchas veces con las mujeres he contado, como por ejemplo el viernes pasado, cosas que estos pastores por ahí de repente me han dicho en el caminar, hermanos que maduros en el Señor, que me han exhortado y me han dicho algunas cosas que en un primer momento han sido difíciles de escuchar. Y me han dado un poco de enojo a veces, pero finalmente entendiendo que Dios estaba ahí poniendo su mano para poder yo ser transformada conforme a su imagen. Y muchas veces esta forma en donde nos hacemos eco de lo que nos cuentan otros o de cómo nos llegan las noticias, de cómo están creciendo. Nosotros en estos 18 años hemos sido parte activa del plan de Dios en la enseñanza, en el discipulado, en la predicación del Evangelio, en alcanzar personas para Cristo. Y muchas de estas personas han quedado en otros lugares. Yo tuve un tiempo antes de estar en el camino del Señor, una amiga mía que compartíamos juntas
algunas salidas y cosas, daba la coincidencia que yo tenía a mi hija muy pequeña y ella también tenía a su hija pequeña, iban juntas al colegio y de repente teníamos esto de ayudarnos la una a la otra para cuando teníamos que ir a algún lugar ella cuidaba a mi hija o cuando ella tenía que ir a algún lugar yo cuidaba la de ella. Eran muy pequeñitas. Y en ese momento, cuando viene el Señor y lo recibimos a Jesús, en nuestra casa, junto con mi esposo, empezamos a recibir muchas personas. Y entre esas, una de las personas que vino fue esta amiga. Esta amiga vino porque tenía una persona conocida que era compañero de trabajo y le habían diagnosticado un tumor cerebral. Y ella trabajaba en un ámbito de medicina y resulta ser que estaba prácticamente este varón con un diagnóstico muy severo y tenía problemáticas claramente que eran muy difíciles de llevar adelante. Y ella lo quería mucho a este amigo y cuando se enteró que nosotros habíamos recibido a Cristo y orábamos y teníamos en casa una célula de oración, me llamó y me dijo, ¿será que puedo llevar a mi amigo para que oren por él? Ella no conocía nada del Señor, simplemente por el testimonio de lo que nosotros estábamos viviendo. Ese varón llegó a nuestra casa, luego lo pusimos en oración, fue sano para la gloria de Dios, el tumor se le fue completamente, pero este varón estaba casado, se separa y se va a vivir a Córdoba. Nunca reconoció que fue el Señor Jesucristo el que lo sanó. Su vida siguió para adelante, sano, pero la que sí empezó a venir a los caminos del Señor fue esta amiga. Y ahí es donde ella empieza a crecer, empieza a conocer del Señor y de pronto esta amiga tiene que ir a otro lado porque ella vivía más cerca de González Catán y allí aún esta amiga, que probablemente en algún momento me pueda estar mirando allí, está sirviendo en esa iglesia, se casó en el Señor, pudo fortalecer los vínculos familiares porque no eran fáciles y está creciendo en la obra del Señor. Y no saben cuál es mi gozo de saber de esta amiga que está creciendo en las cosas del Señor. Amén. Y que Dios ha hecho cosas maravillosas en esa vida. También me gozo del varón que fue sanado. La verdad que no sé qué habrá pasado con su vida. Sé que se separó y se fue para Córdoba. Es lo único que supe de él. Ahora, cuánta alegría nos da saber las noticias de las personas cuando están creciendo. Amén. ¿A vos te da alegría de conocer a alguien que le predicaste a Cristo y está creciendo? Amén. Es lindo eso. Pero también, como digo, recibimos noticias que nos dan mucha tristeza y mucho pesar. Y en eso no lo voy a entrar ahora a compartir, porque creo que en esta oportunidad nos vamos a introducir a lo que Pablo le va a hablar a la iglesia a través, obviamente es el Espíritu Santo hablándote a vos en esta mañana a tu corazón. Amén. Y vemos que Pablo, en el capítulo 1 de Colosenses, la iglesia de Colosenses, había escuchado que los cristianos que estaban en Colosas, que habían sido fuertes en sus creencias, ahora estaban vulnerables al engaño sobre su fe. Y hemos visto como el pastor predicó la semana pasada y estas señales, que ya en Colosas había personas que se estaban introduciendo y se habían introducido para traer falsas doctrinas y para hacer desviar a los que venían muy bien y de pronto estaban siendo engañados. Ahora, estas cartas que vamos a ver en particular, esta carta a Colosenses, va mucho más allá de lo que Pablo le está hablando a la iglesia, porque el Señor en realidad lo que está es interesado
profundamente en que nosotros que somos hoy, los que estamos expuestos a la palabra, podamos entender, y acá quiero que lo entiendas, valga la redundancia, el contexto de la vida del creyente dentro de la historia de Dios y cómo la historia de Dios y la intervención de Dios modifica nuestras relaciones cotidianas. Cómo cuando Dios realmente está interviniendo en una vida, la evidencia se da en nuestras relaciones diarias. Amén. Se da con tu esposo. Mira a tu esposo, nosotros decimos a tu esposa, a tu hijo, papá, mamá. Que Dios esté interviniendo en tu vida se va a notar en tu relación conmigo. Y aquí voy a centrarme en 2 puntos para poder avanzar cómo se describe en esta carta la clave para crecer y para vivir dignamente agradando a Dios. El apóstol Pablo había pasado 2 años plantando la iglesia en Éfeso. Y eso lo vas a poder ver en Hechos 19, versículo 10. No lo vayas a buscar ahora, anótatelo. Pero ahí en ese contexto, en la carta de Efesios, ahí cuando en Hechos en realidad está hablando Lucas, dice, vemos que a partir de ese centro, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ahora, Pablo había trabajado como misionero en toda esa provincia, pero tal vez también lo habían hecho algunos otros que habían creído en el Evangelio, y gracias a la predicación se planta esta iglesia en Colosas. Ahora, Pablo no era el pastor de la iglesia de Colosas. Él no era el pastor. Alguno probablemente lo llegue a saber, pero el pastor de esa iglesia, y anota ahí este nombre, era Epafras. Y si alguno estuvo siguiendo las predicaciones en el año pasado, Epafras es un varón de Dios que tal vez algunos lo van a descubrir, pero en esta mañana Dios quiere que pongamos un foco en él. Vamos a ir al capítulo 1 de la carta de Colosenses. Vamos a ir leyendo el capítulo y dice así: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor, Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Versículo 3 dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Pero qué hermoso que en el versículo 7 dice:
Y esto lo aprendieron por medio de ¿quién dice la palabra? De Epafras. Hubo un hombre que enseñó a estos hermanos que empiezan a vivir su vida en Cristo de una manera fiel. Epafras dice, porque esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Entonces, ¿cuál es la primera clave que vemos aquí para crecer y vivir dignamente según en principio capítulo 1, carta a los Colosenses? El verdadero discipulado. Amén. El verdadero discipulado. Y Epafras es uno de estos hermanos que está acá descrito en esta carta, que Epafras está detrás de escena. Epafras no es Pablo, no es el que está en las plataformas, no es el visible, no es el que todos ven y pueden saber, ay, allí estaba Pablo, acá estaba Pedro, pero Epafras era alguien que se movía detrás de escena y su nombre significa cubierto de pluma, amable y encantador. Esto es lo que significa el nombre Epafras. Ahora, el privilegio de fundar la iglesia de Colosenses la tuvo Epafras, porque dentro de las características de este varón, empezamos a ver a un hombre digno de ser imitado. ¿En qué? En su carácter. ¿Por qué? Porque Epafras fue un pastor. Y vos me podés decir, bueno, pastor, está bien. Pero mis amados, hoy la palabra pastor, lo que significa realmente un pastor, tiene un peso enorme y es un privilegio tremendo delante de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo escuchó las buenas noticias de esa iglesia a causa de que había un hombre que era un verdadero discípulo de Cristo, pero que también era fiel ministro para enseñar la verdad del Evangelio de Cristo. Ahí empieza a venir la clave de un verdadero crecimiento y de verdaderamente empezar a vivir de una manera digna como le agrada a Dios. Y este informe que tenía Pablo era tan positivo y estaba tan gozoso. Y vos me podés decir, bueno, y Pablo estaba seguramente en la cúspide, por allá, en la parte natural, quizás comiendo, cenando, teniendo viajes maravillosos. Pues no, mis amados, Pablo estaba en la prisión, oliendo cosas horribles, con escasez. Pablo estaba escribiendo las cartas y esta carta la estaba escribiendo a la iglesia de Colosenses en prisión. Entonces ahí es donde el Señor nos empieza a poner en contexto. Yo voy a escribir una carta en el resort. ¿Hay algún problema con el resort? Ningún problema, amadas. Estoy orando para poder viajar al Congreso de Amadas en Colombia en este año, gloria a Dios. Claro que es lindo viajar. Pero en este momento estamos viendo lo importante y lo serio de lo que significa predicar el Evangelio de Cristo. Y Pablo estaba en prisión. Y allí estaba tan gozoso porque estaba entendiendo que Pablo había formado un corazón de siervo, de verdadero pastor en Epafras, y entonces él en prisión podía tener buenas noticias de esta iglesia, porque sabía que esta iglesia en Colosas estaba
en las manos de un fiel ministro del Evangelio, con lo cual la labor de Pablo estaba realmente cumplida. Y ahí es donde vemos que la vida de Epafras se nos presenta, primeramente, pone ahí, un pastor es fiel. Fiel. Hermano, la fidelidad en todo sentido es una virtud, porque yo puedo ser fiel cuando la cosa me va bien, pero cuando la cosa me va mal, en la escasez, cuando vienen las cebollas y tengo que cortar, y yo no sé entonces si voy a ser fiel. En la salud, todos somos fieles. En la enfermedad, a veces nos preguntamos con mi esposo, esas preguntas de marido y mujer, y decir, ¿y si yo me quedo totalmente calvo? Y le digo, hay peluqueros que hacen implantes. ¿Ustedes se imaginan la pavadez? ¿Se imaginan la pavadez de hablar de la calvicie y decir, ¿y qué pasa si yo me quedo completamente calvo? No digo que mi marido está diciendo la pavadez. Pero ¿cuántos hoy en día, porque el marido se queda calvo o porque a la mujer el coso se le nota acá al salero? Entonces dejamos de ser fieles. Vamos a la realidad. Ustedes, porque las mujeres me conocen, yo me estoy sujetando mucho acá, mis amados. Estoy queriendo ser correcta porque es una enseñanza. Me falta para escribir, me apoyo ahí también. Pero Epafras era un hombre fiel. Qué bueno que es cuando vos le decís a tu hijo, hijo, tenemos que irnos de viaje, cuida la casa bien. Porque sos fiel. Y ahí lo vas a mostrar. Entonces cuando llegan tus papás, de repente está todo en orden. Y aún así, excelencia, porque hacen la milla más. Te arreglaron eso que estaba todo tirado. Y vos llegás y decís, hijo, qué lindo llegar y ver que tu hijo ha sido fiel con lo poquito que le has dejado. Y esa es la mirada del Señor sobre cada uno de nosotros, en lo poquito que Él nos ha dado o en lo mucho ser fiel. Y allí es donde vemos que la fidelidad es un asunto que demanda en nuestra vida cristiana. Y quiero decirte que muchas veces a un creyente le podrá faltar muchas cosas que otros tienen. Porque ahí es donde empiezo a mirar lo que el otro tiene y dejo de enfocarme en lo que Dios me ha dado a mí. Y empiezo a mirar lo que otros tienen y empiezo a dejar de ser fiel porque me estoy comprometiendo a través de lo que otros quizás tienen o quizás no tienen. Y allí es donde vemos que en la carta a los Colosenses, Pablo escribe y dice que lo primero que ve en esta iglesia fue el pastor Epafras como un ministro fiel del Evangelio. Ahora, versículo 6, vamos al versículo 6, dice, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y da mucho fruto. Cuando Pablo escribió esta carta, como les decía, estaba preso. Pero allí, en ese lugar, cuando viene Epafras y le trae noticias a Pablo,
él empieza a ser animado y confortado en su corazón. Pero vos no necesitas tener que ser un pastor de una iglesia para ser siervo del Señor. Amén. Vos sos siervo a donde Dios te puso, mi amado. Y pocos realmente hoy vemos que están dispuestos a ser sirvientes. Porque el sirviente es sufriente. El que sirve, sufre. Pero pocos allí en ese lugar, y entendemos que el llamado de Dios a nuestra vida es estar dispuestos a ser verdaderamente sirvientes. ¿Y esto qué significa? Ser sumiso al Señor como amo de nuestra vida. Amén. Porque vos no servís a los hombres, vos servís al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que trae su recompensa. Amén. El hombre tal vez ni te va a decir nada y probablemente hasta puede llegar a tratarte mal, pero el que trae la recompensa siempre es nuestro Señor. Ahora, Pablo estaba tan agradecido porque estaba viendo que este pastor había predicado un evangelio, porque la verdad del evangelio era traída a través de la predicación verdadera. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el que trae la palabra también tiene que tener testimonio fiel. Amén. El que trae la palabra tiene que ser un testimonio de que ya Dios también ha intervenido en su vida. ¿Por qué? Porque es también testigo de lo que Dios está haciendo dentro de su corazón. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, y vamos al capítulo rápidamente 4 de Colosenses, versículo 12, dice Pablo: los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación, para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Y acá es donde vemos que este siervo de Jesús, una segunda característica de Epafras, es que siempre estaba luchando en oración. Luchando en oración. Para que yo pueda ver ahí la intervención de Dios y empezar a predicar realmente el evangelio, yo tengo que estar luchando en oración. ¿Por qué? Porque la oración que hacía Epafras era que ellos estuviesen plenamente convencidos para cumplir, dice la palabra y en mayúscula, en todo la voluntad de Dios. Epafras era un hombre de oración. Si vos estás llevando adelante cualquier obra que Dios te haya encomendado y no sos un hombre o una mujer de oración, es casi imposible que eso dé fruto espiritual. ¿Se entienden? ¿Por qué? Porque todo tiene que estar regado con oración. Oración. Epafras dice que luchaba. Y Pablo dice que sufría dolores de parto. Uno entra acá a la iglesia y ve a los hermanos y yo digo gloria a Dios cuando están con caritas felices. Pero cuando están tristes y apesadumbrados, mi corazón se acongoja como el de la hermana esta mañana. Porque yo conozco de algunas luchas, de todas no. Pero ahí es donde el pastor, ahí es donde el siervo lucha y contiende en oración. Ahí es cuando ves a tu hijo, ves a tu hija, ves a tu esposo, ves a ese familiar
y empezás a luchar en oración para que haya fruto espiritual. Pero no es cualquier oración, es esa oración con gemidos indecibles donde el corazón tiene que ser quebrantado en la presencia de Dios. Amén. Yo recuerdo en algunas etapas de mi vida de caminar con Cristo, cuando yo tenía que ministrar en alabanza en la iglesia de Saavedra, me encerraba una semana directamente. Yo no salía en una semana. Y mi familia es testigo, sobre todo mi marido. Yo me encerraba. Y muchas veces pasaba mi hija o a veces mi hijo, era mucho más chiquito, Valentino, y escuchaban que yo lloraba y gemía, y lloraba y gemía. Y si bien mi marido dice que yo tengo manifestaciones del Espíritu en cuanto a esto de llorar y gemir y de orar en lenguas, mis amados, si vos no tenés ese corazón para orar por tu familia, para orar por el que tenés al lado, entonces la compasión de Jesús no está en tu corazón. Esa es una característica de la frialdad, cuando vemos personas que ya ni siquiera están orando por el que tienen al lado. Y Epafras dice que oraba encarecidamente, que era casi como una agonía. Era una oración de intercesión donde había un desgaste de energía física y mental. Cuando una persona que está llamada a la intercesión está orando, empieza a haber un clamor y una agonía tan grande, porque ahí es donde dice la palabra que el Espíritu Santo empieza a orar y empieza a gemir y empieza a decir lo que está en el corazón de Dios y empieza a venir a tu boca y empiezas a hacer lo que se llama guerra espiritual, que en realidad, mi amado, es declarar y orar la palabra de Dios sobre la vida de una persona. Y eso era lo que hacía Epafras, y eso era lo que hacía Pablo. Él decía, Epafras está orando para que ustedes se convenzan, para que se mantengan firmes, para que no fluctúen, para que cumplan en todo la voluntad de Dios. No oraba para que se fuera de viaje, o que comprara un auto más grande. Yo no tengo problema con esas oraciones, mis amados. Pero la realidad es que estamos totalmente perdiendo el tiempo provechoso en orar por cosas que el Señor en este tiempo necesita que enfoquemos, direccionemos nuestra oración a otro lado. Sigo gritando. Hermanos, si yo grito y me desangro acá y me deshago acá, es porque yo sé lo que Dios me ha dicho. Muchas veces hemos estado en convenciones de pastores. A mí me ha orado, no digo hasta el mismísimo Anacondia, pero a mí cada pastor que me unge, que me ora, me tira al piso. Y hay un pastor que tuvimos en una convención y yo ni siquiera había ido al altar y estaba atrás. Y habían pasado todos los pastores en la convención y con mi esposo estábamos atrás. Y este pastor me miró y me dijo, vení acá. Ay, dije, no, Señor. Y me llamó al frente y empezó a orar por mí. Y me dijo cosas que ya el Señor me había hablado. Pero le dijo a mi esposo, ora mucho por ella. Ora mucho por ella. Porque vos sos su cobertura. Y yo, si me muevo o hago, lo hago para la gloria de Dios, pero sabiendo que mi cobertura está ahí. Porque mi esposo
ora por mí porque mi esposo no sé el orden y yo también. Yo me muevo, pero yo sé que la gloria del varón, ¿sí?, es la mujer. Yo soy su corona. Y quien me ve a mí, ve a mi esposo. Y si me ves feliz, es por causa de mi esposo. Y muchos acá me conocen. Y tenemos muchas luchas. Pero yo sé que él se mete en el cuarto o se mete en su oficina y por quien primero va a estar orando es por mí. Porque él me discipula a mí. Yo cuando estoy con los niños allá atrás le digo, predícame. ¿Qué predica? Entonces dice, no, míralo por Facebook. Pero no, le digo, quiero que vos... Entonces él se siente y me dice, bueno. Y a veces me predica antes. Digo, no, ahora no me prediques porque entonces yo ya la voy a volver a escuchar. Predícame ahí. Pero esto es lo que dice la palabra. Que el marido santifica a la esposa por el lavamiento de la palabra. Y ahí es donde yo entiendo lo que significa orar con agonía, mis amados. La oración, para que realmente tenga victoria, tiene que venir de las entrañas, en el nombre de Jesús. Eso es lo que lleva a un crecimiento y a vivir una vida digna. No sabemos qué estaban pasando los hermanos en Colosas, pero seguramente estaban pasando por cosas horribles. Y horribles digo, prisiones, persecuciones. Y así estaba Epafras orando en agonía por una iglesia que tenía que salir victoriosa, porque el que es victorioso estaba con ellos. Amén. Y ahí estaba Epafras comprometido a orar por la iglesia. Nada sustituye la oración, mis amados. Nada sustituye la oración ferviente. Y eso es algo que vos podés hacer por tu iglesia. La segunda cosa que vemos es que era una iglesia llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque la oración de Epafras tenía un propósito y una visión y un enfoque claro. ¿Y por qué oraba? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y esa era su oración, su enfoque y su visión. Señor, te ruego encarecidamente por nosotros. Te ruego por ellos, para que estén firmes, perfectamente, completos en todo lo que vos querés. Pero para eso la vida de Epafras tenía que ser una vida transformada, para poder dar gloria a Dios de su propia vida. Amén. Epafras deseaba que toda la iglesia en su conjunto permaneciera, y anota ahí, madura. Madura. El propósito de Dios para tu vida es que madures. Decirle al otro, madura. 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 Madurez espiritual. Mi amado, la madurez espiritual es lo más importante y es el propósito del Señor para nuestras vidas. Porque Epafras, sabiendo cuál era el potencial de cada uno de estos creyentes en Colosas, no deseaba menos para cada uno. Deseaba que fueran enteramente capacitados, enteramente preparados para todo lo que Dios ya había dispuesto en sus vidas. Amén. Y esa es la oración que nosotros tenemos por cada uno de esta casa.
No queremos vidas mediocres espirituales, porque el Señor anhela nuestra madurez espiritual. Amén. Ahora, ese es el deseo que cada creyente debe tener en su propia vida. Madurar en su fe. Porque ahí vemos que muchos, decía Pablo, en lugar de comer vianda pero provechosa, tenían que volver a la leche, a la lechita espiritual. Entonces era volver a los rudimentos, a de dónde te sacó Cristo, quién es Cristo en tu vida, qué eras antes y qué sos ahora. Tenían que volver otra vez a recordar lo que ya tendrían que haber empezado, porque eran salvos para servir y para llevar salvación a muchos otros. Y ahí es donde nosotros estamos, cumpliendo el propósito de Dios, ayudándote a madurar. Amén. Para que crezcas conforme al carácter de ¿quién? De Cristo. Ahí es donde dice, no cesamos de orar por ustedes. Pero en el versículo 9, ahí en el versículo 9 del capítulo 1, dice Pablo, por eso no dejamos de orar por ustedes, para que seáis llenos del conocimiento ¿de qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. ¿Y qué significa esto de sabiduría e inteligencia espiritual? Que yo voy a estar orando para que vos seas lleno de inteligencia. Ajá, bien. ¿Inteligencia de qué tipo? Sabemos que hay inteligencia kinésica, que hay inteligencia intelectual, que hay inteligencia matemática, que hay inteligencias múltiples. Pero acá Pablo dice, para que sean llenos de inteligencia espiritual y sabiduría espiritual. Pero tiene un propósito. No llegar solamente a esa meta, sino que dice justamente propósito, y podés poner una flecha, ¿para qué? Versículo 10, para que vivan, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor. Y dice más, es decir, haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Amén. ¿Sabes cuál es tu primera responsabilidad por estar acá sentado? ¿Vos sabés cuál es tu primera responsabilidad? Anota ahí. Mi primera responsabilidad es conocer a Dios. ¿Y sabés cómo se conoce a Dios? Conocer a Dios requiere de nosotros una búsqueda sincera. Y cuando nosotros vemos que Dios se revela a través de Cristo, yo no lo voy a buscar en el budismo. Yo no lo voy a buscar en el yoga. Yo no lo voy a buscar a través de ídolos falsos. Yo no voy a ir detrás de un santo. Yo no voy a ir detrás de vírgenes. Yo no voy a ir detrás del conocimiento gnóstico. Yo voy a ir al único camino que es el que me lleva a conocer a Dios. Y ese se llama la persona de Jesús. Y saben una cosa, yo deambulé años buscando eso espiritual. Y solo cuando conocí a Jesucristo, mi vida fue transformada.
Y los que me conocieron de antes y me ven hoy, pueden dar testimonio de que yo no soy la misma mujer que caminó 18 años atrás, haciendo las cosas que hacía, metiéndome en los lugares que me metía. Y si algún día quieres conocer mi testimonio, yo te lo voy a contar. Pero la gente que me conoce, y yo soy periodista, estudié en la Universidad de Buenos Aires, trabajé como productora de televisión, estuve siendo conductora de programas de televisión de música, estuve con casi todos los artistas latinos. Y tengo una vida que puede ser expuesta. Pero hay gente que me conoció de esa época y hoy pueden dar testimonio de que mi vida, yo puedo decir que mi vida ha sido transformada por una persona. Yo sé en qué lugares deambulé, yo sé a qué lugares fui, yo sé qué cosas hacía. Pero el Señor a mí me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. Y yo quiero cantar esa canción. Yo quiero ser ese reflejo de Jesús. Que cuando todos me miren a mí, digan, ahí veo a Jesús. Y yo no me conformo con menos, mis amados. Yo no quiero menos que eso. Yo no sé vos. Yo quiero ver su luz brillar en mí y a través de mí. Y quiero ser un altar para que todos puedan ver y todos puedan entender que Dios es real, que Dios transforma vidas, que Dios cambió mi vida y que lo puede hacer también con la tuya para la gloria de su nombre. Porque si me venís y me preguntás, yo te digo que yo conocí una persona. A mí no me dieron un ritual. A mí no me prohibieron dejar de hacer cosas. Yo recibí a la persona de Jesús y automáticamente muchas cosas dejaron de ser. Y a medida que fui creciendo en un verdadero discipulado, donde pastores, discipuladores me decían, deja de hacer eso, Andrea. Y el Señor puso gente fuerte, porque me retobaba. Y me miraban. Y el Señor en unos años me dijo, quiero que salgas de toda plataforma. No te quiero ver visible en ningún lado. No te quiero escuchar, ministrar, micrófono, nada. Hoy, Señor, ¿y cuánto tiempo? 5 años. Todo lo que pasaba era como Epafras, atrás. Lideraba la alabanza, pero ya no desde adelante, atrás. Pero no podía ponerme en una plataforma. ¿Qué hizo el Señor en esos años conmigo? Hacerme entender. Hacerme entender. Y nosotros con mi esposo somos uno. Si yo quiero enseñorearme de las cosas, el Señor, ¿sabe qué me hace? Allá abajito, mamá. No, señora, no es así. No es así. ¿Y eso significa que yo tuve que haber cerrado mi boca muchas veces? Sí. ¿Que tuve que haberme metido en oración? Sí. ¿Que tuve que conocer lo que significa la sujeción al marido? Bien clarito. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Amén.
y es un Dios de amor. Y ahí es donde yo veo la mano de Dios en la iglesia, pero tuve que conocer a Dios de primera mano, mis amados. Tuve que tener una relación real con Jesús, hablándome al oído, diciéndome, yo no quiero que sirvas para que te miren. Yo no quiero que sirvas para que otros te usen, porque apenas sabían que yo era periodista y obviamente tenía una manera de hablar. Ay, entonces ella va a poder. Entonces ella. El Señor nos llama para ser transformados en el carácter de Cristo. Si en el proceso te quiere poner acá y vos sos la persona más temerosa, más vergonzosa, que hasta te da vergüenza hablar, acá te va a poner el Señor. Amén. Y al que habla lindo, tal vez lo hace sentar 5 años. Porque habla lindo. Conocer a Dios requiere de nosotros responsabilidad. Por eso en esta mañana quiero decirte, y para terminar, que seas intencional en la búsqueda del conocimiento de Dios. Y quiero decirte que Cristo Jesús nos hizo aptos, como dice la palabra. Y quiero que pase Alvarito y el grupo para decirte simplemente y te lo lleves en esta mañana. Si con Cristo ustedes han muerto, dice la palabra, a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos. La palabra de Dios nos dice que los colosenses estaban creciendo y realmente había un deseo en el corazón de ellos de conocer a Cristo. Y Pablo termina diciendo, yo quiero darle las gracias al Padre. Ponte de pie. Vamos a darle las gracias al Padre. ¿Y por qué le vamos a dar gracias al Padre en esta mañana? Porque te hizo apto para participar de la herencia en los santos en luz. Amén. Porque también te ha librado del poder de la oscuridad, como hoy cantábamos, que hay libertad en la casa de Dios, porque nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Porque somos perdonados de nuestros pecados. Y porque vino a la tierra y Dios eligió presentarse en la forma de un siervo, de un bebé, primero cuando vino, indefenso, porque decidió hacerse hombre para entender tus dolores. Pero hoy Él te dice, si tú me has recibido, y quizás en esta mañana una vez más puedas decir, Señor, yo te recibo. No recibo porque tengo que orar y decir una oración, sino yo quiero recibir a una persona. Quiero recibir a la persona de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por Jesús se mantiene toda la creación en orden, porque en Cristo Jesús habita toda la plenitud, toda la sabiduría, toda la inteligencia, porque si recibes a Jesús, como tu Señor y tu Salvador, toda inteligencia espiritual, toda sabiduría y toda plenitud te es otorgada, porque sos llamado a participar de una herencia incorruptible. Porque si recibís a Jesús y además estás lleno de Él,
Su palabra mora en abundancia en tu corazón y entonces vas a hablar a otros con sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual. Y porque entonces ya no es yo tengo que cambiar, sino que es naturalmente lo que ese fruto va a dar. Porque no se trata de hacer las cosas hacia afuera, sino recibir a la persona de Jesús para que seamos transformados desde adentro hacia afuera. Y quizás en esta mañana haya aquí personas que han estado luchando con situaciones que a sus ojos no pueden cambiar. Pero yo tengo una buena noticia para vos en esta mañana. Sí es posible cambiar. Sí es posible cambiar. Porque dice la palabra de Dios, somos fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así también con gran gozo. Señor, en esta mañana renunciamos a la necesidad de hacer las cosas con nuestras fuerzas. Renunciamos a la manera de querer hacer cambios externos sin haber entendido, comprendido plenamente tu amor en nosotros. Señor, en esta mañana nos sumamos a la oración de Pablo, de Epafras en esta mañana. Y yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser llenos del conocimiento pleno de tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, que en esta mañana seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, que en esta mañana podamos entender cuán bueno y cuán agradable es hacer tu voluntad. Padre Santo, fortalece ahora con el poder y dominio de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos a la persona del Espíritu Santo. Sabemos que tú, Señor, eres Dios y que puedes hacer en nosotros aún más abundantemente de lo que entendemos. Señor, en esta hora yo te ruego por aquellos que están luchando con adicciones. Oh Padre Santo, en esta hora, Señor, se ha quebrantado todo dominio del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, cuando entendemos primordialmente tu amor, podemos empezar a entender que mirándote a ti, tú nos libertas, tú quitas las cadenas, tú rompes los cerrojos, aún de puertas antiguas, Señor. Quebranta, Señor, todo lo que nos ata con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, abre el entendimiento para que se pueda ver. Señor, allí donde hay violencia, donde impera la agresión, donde hay palabra, oh Señor, de uno contra otro, Padre Santo, ato en el nombre poderoso de Jesús toda palabra de violencia, porque ningún arma forjada podrá prosperar sobre la vida, sobre tus hijos, Señor. Es en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo también te ruego por aquellos que están luchando con falta de perdón en esta mañana, Señor, en este día. Señor, que tú te estés moviendo con libertad, Padre Santo, para poder hacer entender el amor profundo que tienes. Oh Señor, te pedimos en esta mañana que nos fortalezcas con todo poder de tu Santo Espíritu y salir en esta hora entendidos, comprendiendo que tu voluntad es agradable y perfecta, pero es a través de tu persona, Jesús, a través del poder de tu Espíritu Santo, a través de luchar y contender en oración. Oh Señor, a través de entender las Escrituras,
de aplicarlas con sabiduría e inteligencia. Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fortalece cada vida. Fortalece a aquel que está con las rodillas debilitadas. Señor, aquel que vino solo, angustiado. Señor, en esta mañana que sea tu amor, poderoso Rey. Recibe ahora la persona de Jesucristo. Recibe ahora la persona de Jesucristo. Toda la llenura, la plenitud del Santo Espíritu para ser conforme a su voluntad. Y podés vivir dignamente. Y podés vivir agradándole a Dios, dando fruto espiritual, paciencia, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Oh Señor, amor, fruto de tu Santo Espíritu. Señor, llénanos de toda sabiduría. Llénanos de ti, Jesús. Queremos ser llenos de ti, Jesús. Eres tú esperanza de gloria, Señor. Cristo Jesús. Esperanza de gloria, Dios Santo. Cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Y ahí quizás podés decirle: Señor, entro en tu presencia, estoy en tu presencia. Quiero adorarte en esta tarde, en este día, Señor. Revélanos, Señor, revélanos tu gloria, la gloria. No solamente queremos tu unción, Señor, queremos tu gloria manifiesta en este lugar. Espíritu Santo de Dios, revélanos tu gloria en Cristo Jesús. Más de Jesús. Al que está sentado, Eleva tu oración y pon tus ojos hacia arriba. Al consumador y autor. Siempre y siempre. Al autor de la obra. A Él y tu mirada hacia Él. Levanta tus manos, levanta tus brazos. Ahora recibe. Recibe, no te distraigas, no te distraigas.